Hola mis amados amigos, en este día te saludan tus pastores y amigos John Jairo Marín y hoy estamos aquí para compartir contigo esta serie que llevamos de los milagros del Señor Jesucristo. Y hoy nos vamos a detener en la palabra del Señor, en el tema de la pesca milagrosa. De la Biblia, la palabra del Señor leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, llevaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, les siguieron. Amén, gloria a Dios. Te invito a que hagamos un recorrido en esta hermosa historia, la cual sigue siendo real, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo, que hizo grandes prodigios, grandes milagros de diferentes formas, como sanar leprosos, como dar vista a los ciegos, paralíticos levantar. Y aquí este es un milagro que el Señor hace en las finanzas. ¿En las finanzas de quién? De los pescadores, en este caso Pedro. Te invito a que hagamos este recorrido por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en la playa. Había mucha gente y estaban esperando porque el Señor les hacía milagros, y era mucha la gente que había allí. Pero el Señor se detuvo a mirar allá en la lejanía que venían dos barquitas. Venían dos barcas. ¿Quién venía ahí? Nada más y nada menos que el futuro discípulo de los futuros discípulos del Señor Jesucristo. Y cuando ellos llegaron, entonces ellos se bajaron de la barca y comenzaron a lavar las redes. Y el Señor les habló a ellos y les dijo: hey, Simón, Pedro, ¿me puedes prestar tu barca y la corres un poquito allá al mar para yo enseñarle a la gente? Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús entró en la barca de Pedro. Primer punto que acontece allí. Por la lectura que hicimos, tú y yo sabemos que Pedro venía de estar toda la noche, que había salido de su casa, que toda la noche había pescado, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, y no traía ni un pescado. Habían venido tristes, afligidos de esa pesca. Estaban lavando sus redes, pero nos dice la palabra del Señor: Señor, quien pueda. Primer punto que yo quiero resaltar en esta hora es cómo Pedro
dejó entrar a Jesús en la barca, le prestó la barca a Jesús. Cuando tú y yo invitamos a Jesús a nuestra barca, a nuestra vida, a nuestros negocios, como dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué se iba a imaginar Pedro que al invitar a Jesús a su barca, que al darle permiso de que Él entrara en su barca, la historia de Pedro iba a cambiar allí? Desde ese episodio, desde ese momento que Él le presta la barca al Señor Jesucristo, reman un poquito más y el Señor comienza a dar una de sus lindas y hermosas historias. El Señor les contaba a las multitudes parábolas, enseñanzas. Les comenzó a contar el reino de los cielos. Las palabras del Señor es: ¿con qué voy a comparar yo el reino de los cielos? Y comenzaba su palabra. Cuando Él ya terminó, el Señor mira a Pedro. ¿Qué miró en Pedro? Lo miró cansado, lo miró preocupado, lo miró que era un trabajador con experiencia incansante, lo miró que tal vez tenía muchos compromisos, pero ¿cómo miró su barca? En su barca habían acabado de venir de trabajar y no había nada. Tal vez el Señor está hoy mirando tu barca, tu casa, y ve que en tu casa no hay nada, como la barca de Pedro. Solamente hay redes, ganas de hacer muchas cosas, pero no se pudo. Y sabes, el Señor se detiene a mirar a Pedro y mira en la vida de él. Tal vez miró sus compromisos económicos, tal vez miró su esposa que lo estaba esperando con una suegra, tal vez miró tantas cosas y el Señor se llenó de compasión y le dice a Pedro: Pedro, ponga mar adentro porque nos vamos a pescar. Pero sabes, te quiero decir antes de contarte o de recordarte lo que le contestó Pedro. Cuando Pedro escucha esas palabras: Pedro, boga mar adentro, Pedro inmediatamente trae la escena de todo lo que le había pasado en la noche. No había pescado nada, había trabajado mucho, pero nada había ocurrido. Déjame decirte que Pedro no se imaginaba quién estaba allí en su barca, el que podía transformar y hacer otro milagro maravilloso, pero aquí ya era en sus finanzas. El Señor hoy, a esta hora, quiere también hacer un milagro, primeramente en tu alma, en tu espíritu, en tus corazones, aún en tus finanzas. ¿Cómo está tu barca? Como la de Pedro, vacía. Mirabas por todos alrededor y no hay nada. ¿Cómo está tu barca? No hay nada como la de Pedro. Boga mar adentro. Pero Pedro obedeció, aunque le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos logrado. Toda la noche. Pero Señor, si tú dices esa palabra, en tu palabra vamos. Y dice la palabra del Señor que se fueron. Y le dice el Señor: boga mar adentro. Aquí tenemos que estar atentos a lo que el Señor Jesucristo nos enseña, a lo que el Señor Jesucristo nos habla. Boga mar adentro. Tú debes de estar atento a la indicación, a la palabra que sale de la boca de Dios para tu vida. ¿Cuál es la palabra rema? A Pedro le dijo: boga mar adentro. Señor, en tu palabra, si tú lo dices, así es. Déjame decirte que hoy el mismo Señor Jesucristo de ayer es el mismo de hoy, y hoy te dice: no temas, como le dijo a Pedro, no temas, boga mar adentro. Profundízate en la compañía de Jesús. Mientras que se trasladaban para allí, tal vez había un diálogo entre ellos. Ellos sabían que era Jesús el que había sanado, el que sanaba. Y cuando llegaron a mar adentro, el Señor le da una palabra: echa la red.
Y dice la palabra de Dios que echaron la red. Y cuando ellos echan la red, ocurre el gran milagro. ¿Sí sabes quién estaba allí sentado? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el cual es Dios. El Señor Jesucristo estaba allí porque estaba en la barca de Pedro. ¿Por qué no invitas a Jesús hoy a tu casa? Cuando tú lo invitas a tu casa, allí puede ocurrir un milagro. ¿Qué milagro ocurrió? Tiraron la red y eso se llenó de pescado. Volvieron a tirar y más, y más, y más. Y se llenaba esa red de peces. Y esa red y la barca. Entonces la barca se estaba hundiendo y las redes se estaban rompiendo. Entonces tuvieron que llamar a los vecinos, a los otros amigos de Pedro, que luego se iban a convertir en discípulos de Jesús. Pero los llamaron: ¡hey, muchachos, vengan a ayudarnos! ¡Vengan, ayúdenos! Entonces comenzaron y le ayudaron, trajeron sus barcos. Y también se llenó, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición, cuando Dios te da a ti una bendición, el plan, el propósito, detente a meditar en esto. Cuando Dios te bendice, es para que tú bendigas y compartas también la bendición de Dios con otros. Esa es la clave del reino de los cielos. Tú eres bendecido, bendice. Y entonces llegaron con toda esta red, lo llenaron y se fueron y llegaron a la orilla. Pero algo ocurrió. Pedro dijo: ¡wow! Señor, apártate de mí, porque soy pecador. Y se postró delante del Señor, se reconoció que era pecador. Y el Señor Jesús le dice a Pedro: no temas, de hoy en adelante yo te voy a hacer un pescador de hombres. Un milagro ocurrió, 2 milagros ocurrieron. El primer milagro fue en las finanzas de Pedro, porque Pedro ya cuando llegó a la orilla, ya llegó otro Pedro. El primer Pedro que llegó triste, cabizbajo, sin Jesús en la barca. Pero cuando Pedro llega con Jesús, antes y un después. El antes era sin Jesús en la barca y ahora es con Jesús. Asegúrate de que Jesús esté en tu vida, de que esté en tu barca, que esté en tus negocios. Y vas a ver la bendición y vas a ver el antes, y el después. Y Pedro llega allí feliz, contento, porque ya podía pagar deudas, porque ya podía comprar provisión, llevarle un buen mercado a su esposa y además tenía allí su suegra. Entonces ya Pedro iba feliz. Pero lo más grande, el segundo milagro que ocurrió, fue las palabras que el Señor le dijo: desde hoy serás pescador de hombres. Gloria a Dios. Ese fue el mayor milagro. Y que cuando él llegó allí, dejando las redes, dejando los barcos, siguió a Jesús. Y Pedro se convirtió en un fiel seguidor de Cristo. Conviértete tú en un fiel seguidor de Cristo y vas a ver la bendición de Dios. ¿Quién fue Pedro? Un siervo de Dios, un discípulo, un apóstol, el cual el Señor le entrega las llaves del reino para que se abra el reino de Dios también a los gentiles y a los judíos. Y Pedro fue un gran instrumento en las manos de Dios. Fue llamado al ministerio. Gloria a Dios. Hoy te quiero invitar, si quieres ver un milagro, entra a Jesús en tu barca. Repite esta oración conmigo. Querido Jesús, yo sé que tú estuviste en aquella época, pero también estás hoy, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy. Hoy te abro la puerta de mi corazón, a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi empresa, a mis finanzas. Entra, Señor, porque estamos en crisis como Pedro. Señor, la barquita está pelada. Señor, no hay nada. Entonces, Señor, te entrego mi vida y tú haz un milagro. Y Dios hoy hace un milagro en tus finanzas.
primeramente en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y en tus finanzas. El Señor lo hace porque has confiado en Él y lo has invitado a Jesús. Señor, gracias por estar en nuestra barca. Cuando tú estás en nuestra barca, Señor, grandes cosas ocurren. Dios te bendiga y muchas bendiciones, y declaro para ti, te deseo con todo mi corazón que Dios haga esos 2 milagros en tu alma, que te vuelvas un pescador de hombres, y en tus finanzas seas bendecido, prosperado. Bendiciones. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos. ¿Cómo es posible? ¿Qué has hecho? Te doy la oportunidad de cambiar tu vida. Pedro, ven conmigo. Deja la pesca y te convertiré en pescador de hombres. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo.